Les habla Jesús Angul. En esta oportunidad entrevistamos en TV para Cuba al cubano Francisco García, más conocido por Frank, presidente de la Comisión Memorial Cubano, con el fin de que quienes vean y escuchen la misma sepan quién es este hombre humilde, trabajador, desprovisto de cualquier tipo de protagonismo, el cual en unión de un pequeño grupo de hombres y mujeres cubanos están logrando hacer una realidad el sueño que forjaron en el mes de febrero del 2003, cuando por primera vez se expusieron las cruces con los nombres de cerca de 10.000 mártires y víctimas del castrocomunismo. Bienvenido a TV para Cuba, Frank. Comencemos conociendo dónde naciste y te educaste, cuándo te incorporaste a la lucha contra el castrocomunismo y cómo te fue durante esa lucha. Bueno, primeramente yo quisiera, Jesús, agradecerte por todo lo que tú has hecho por el Memorial Cubano. Tú desde, como diría yo, desde el silencio, sin darte protagonismo, has hecho un trabajo para mí grandioso en publicitar todo el Memorial Cubano desde su principio hasta, espero que sea su final completo. Y eso hay que agradecértelo, y yo como miembro de ese comité siempre te lo agradeceré, igual que todo el exilio cubano, porque es una labor que de verdad que es muy tenue, y es una labor que muy meritoria de tu parte, porque tú tienes la información desde el mismo momento que se abrió ese hoyo, hueco si se quiere, para poner la primera piedra, hasta el final, que esperamos que ya sea muy pronto, del Memorial Cubano. Fran, yo te agradezco esas inmerecidas palabras, pero es una obligación. Todo cubano tiene esa obligación, y yo no he hecho más que eso. Como un simple periodista, voluntario, fotógrafo de esa cosa que me eché arriba, que se llama ir hasta el final con el Memorial Cubano. Y si Dios quiere, estamos muy cerca de ese final. Bueno, tú siempre has sido muy modesto en ese aspecto, pero no te creas, no es así. Desgraciadamente, en esta lucha, y principalmente en ese proyecto Memorial Cubano, mucha gente que tiene el deber, porque ahí hay familiares, y a veces no hasta uno, varios familiares expuestos sus nombres, que dieron su vida por la libertad de Cuba, y sin embargo se han ausentado de decir presente en este momento con ese memorial. Pero bueno, continuando, nací en el pueblo de Jovellanos, la provincia de Matanzas, y empecé la lucha esta muy niño, no porque por mi edad hubiera tenido organizaciones que me hubieran captado en aquellos momentos, sino que vi del primer momento la mentira y lo que venía. Yo recuerdo, para hacerte muy corto la historia de cómo comencé yo la lucha, de que nosotros éramos guajiros, campesinos, y en un meeting que nos dieron en la finca que trabajaba mi familia, el delegado en aquel momento de la ANAP dijo que venían los adelantos mayores para el campo, que ya en un futuro no habrían cortadores de caña, que todo se iba a mecanizar, que la zafra iba a ser cuestión de días, y que se iba a hacer un rendimiento tremendo, que se iban a recoger las rojas y cientos de toneladas, y yo no veía que eso pasaba. Yo veía que llegaron los primeros camiones chinos, que fueron los primeros que llegaron al campo cubano, y eran unas moles inmensas, pero no tenían fuerza para salir de los cañaverales con 150 o 300 arrobas de caña. Habían que usar las yuntas de bueyes, que se lo pedían a veces a mi padre, a mis familiares, y yo le decía no le den los bueyes de guía para sacar los camiones, y ellos dicen que esto es lo mejor que hay. Y siempre mi papá, que era un hombre completamente apolítico, era una persona dedicada solo a su trabajo, no, la política nunca le interesó, me decía: cállate, hijo, no te metas en esto, cállate la boca. Y así yo iba viendo, y los primeros, que eran los tenientes, subtenientes, que eran aquellos que llevaron a la escuela de instrucciones militar, por lo menos en Jovellanos lo llevaron a Matanzas, a la escuela militar de Matanzas,
que eran los que después iban a los pueblos a enseñar a los milicianos, que eran los que marchaban todas las noches en las calles de los pueblos, eran los ladrones de mi pueblo. Eran, por ejemplo, los Carmenati, que eran 5 hermanos, y cuando pasaban por tu casa, si no se llevaban la gallina, se llevaban los huevos. Y tú los veías, que me acuerdo, me luce estarlo viendo, con aquellas boinas verdes de medio lado, aquellas macaró soviéticas, con un peine soldado, porque no le bastaba el peine que traía la pistola, le soldaban otro peine más atrás de bala, y aquellas perpechadas, y yo le decía a mis padres, pero si esto era un ladrón. Y siempre mi padre, el pobre, me decía, cállate que... Y así fui haciendo, empezando a hacer cosas que yo creía que podía dañar aquello. Y me fui metiendo. ¿Qué edad tenías cuando eso? 12 años, 13 años. 13 años, entonces yo tenía una prima que estudiaba en la escuela normal de maestro en la ciudad de Matanzas, y tenía vínculos con personas que estaban en el directorio estudiantil revolucionario. Y es más, una de ellas, que no digo el nombre porque no sé dónde está y no quisiera en ningún momento perjudicarla, era la novia del que era el jefe del directorio de la provincia, el organizador, el coordinador, mejor dicho, del directorio de la provincia de Matanzas. Y me dijo mi prima, ya que tú quieres y te veo que estás siempre tratando de hacer algo, te voy a introducir con gente que están haciendo y tienen los medios. Y así fue como me introdujo al directorio, y empecé a trabajar con el directorio, y fue la organización con la cual trabajé en todo momento en Cuba, y caí preso en el año, en diciembre, 7 de diciembre, por cierto, se conmemoraba la muerte de Maceo de 1960. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento había acabado de cumplir los 14 años. Oiga eso. Yo había cumplido el 5 de septiembre los 14 años del año 62. En ese momento que caíste preso en la redada famosa de la famosa UMAP, ¿o fue antes del problema? No, fue antes, yo caí antes. La UMAP fue en el 66. Entonces ahí me estuvieron en San Severino acusándome, me pedían 30 años de cárcel, me llevaron 2 veces a juicio por problema de que ellos, como siempre hacían, ellos traían personas, reunían 7, 8 personas y lo complicaban en ciertos hechos que ellos decían que solamente tenían las pruebas, que seguridad de Estado tenían las pruebas, y éramos personas que en realidad, yo en el caso mío, los que supuestamente estábamos confabulados o haciendo contrarrevolución, nada más conocía a uno que era un tío mío, el hermano más chiquito de mi mamá, que en fin de cuentas yo no creo que nunca hubo hecho nada contra el régimen, pero bueno, no era del régimen, no estaba integrado a la revolución, y hablaba mucho, eso sí, él hablaba, y entonces lo metieron conmigo y con otro señor que era un colono de la zona, Gabriel Isasi, que por cierto, uno de los antepasados de él fue el primer alcalde que tuvo mi pueblo, Gabriel Isasi Gómez. Y entonces pues estuve en San Severino, de ahí me soltaron porque no pudieron llevarnos a juicio, sucedieron varias cosas, Isasi le dio un heart attack dentro de la cárcel, tuvieron que soltarlo, Isasi tenía un hermano que trabajaba para Che Guevara, en fin, hubieron varias, y entonces ya ellos no pudieron, nos soltaron. Y de ahí entonces me mandan para Lumar, ya cuando me sueltan en marzo del 66, y en junio del 66 me recibo un telegrama el 16 de junio del año 1966 que me presentara en el cuartel del ejército de mi pueblo, de Jovellanos, que estaba ahí en la carretera central a la entrada del pueblo viniendo del oeste, y entonces ahí me envían para Lumá, donde estoy casi 3 años en Lumá. Sería bueno que nos contaras algo de la UMAP. ¿Cómo era la UMAP? Este problema de los homosexuales. ¿Por qué te meten en la UMAP si lo único que lo hacías en tu vida tú eres homosexual? Bueno, yo creo que el problema está que como ellos no pueden, en fin, condenarme, que era la idea de ellos,
problemas que, como te explico, surgieron, que se contradijeron y aparte de eso, el muchacho que supuestamente, que era, digo muchacho, pero tenía la misma edad mía, Héctor Rodríguez, ellos le dan golpe, porque eso apareció allí en el juicio, y aparte de eso, Héctor allí señaló los del G2 que le dieron golpe, y señaló a los de mi pueblo que estaban con el G2, que también participaron en la golpiza que le dieron, lo dijo, porque 2 días antes del juicio, la mamá de Héctor logra verlo y le dice: yo prefiero verte muerto antes que tú, por culpa tuya, hayan personas que cumplan cárcel. Y entonces él dice que la verdad, de que le habían dado golpe para que señalara los nombres de nosotros. De ahí, pues ellos, a no poderme hallar culpable en un juicio y condenarme, me envían el telegrama y me manda para el UMAR. En el UMAR fue un laboratorio de terror. Yo te pudiera estar hablando no sé cuántas horas sobre el UMAR y sobre lo que yo vi allí. Yo te digo a ti, yo estuve en las cárceles de Cuba, estuve en el Castillo San Severino, estuve en el G2, estuve en las gavetas del G2, que aquí muchos le dicen gaveta y nosotros, yo lo conozco por conejera. Eran las conejeras, que eran lugares que tú no podías acostarte en ningún momento, tenías que estar sentado, porque era más o menos de este ancho, con un asiento de concreto, y tú no podías acostarte en ninguna posición, tú lo más que podías estar es sentado. Y ahí estuve ahí casi 3 meses en esas conejeras, mientras duró el interrogatorio. Después me pasaron 3 meses para la galera de seguridad y a los 6 meses me pasaron para San Severino. Y yo te digo que aquello, con todo lo que eran las conejeras y con todo lo que podía haber pasado con los interrogatorios que me daban, que la gente dice, y ellos me daban las bofetadas y las galletas que me daban en los interrogatorios, y yo me acuerdo que yo le decía: pero ¿por qué me pegan? Y me decían: no, yo sé que eso es lo que tú quieres, que te peguemos, aunque nosotros no somos el gobierno de Batista, que hubo 20.000 muertos. Y yo le decía: pero entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahora conmigo? Y así. Tengo entendido que la participación de su papá fue tremendo con él, el gobierno, como lo llevaron. Bueno, mi padre pobre sufrió mucho. Mi padre cayó en la recogida. Mi padre, si se quiere, empezó a trabajar conmigo porque él siempre me decía que él preferiría trabajar conmigo y que yo las cosas que fuera a hacer las hiciera con él, y que no confiara en nadie. ¿Cómo se llamaba tu padre? Francisco García, igual que yo. Y entonces mi padre, en el directorio, hubo un señor que se infiltró y llegó a ser de los altos mandos del directorio, del Ejecutivo Nacional del directorio. Y ese hombre era de la seguridad del Estado. Y ese hombre fue pueblo por pueblo de la isla de Cuba, delatando a todos los que pertenecían al directorio. Y ahí cae mi papá. Ya yo estaba preso cuando mi papá se lo llevan detenido. Y entonces, pues, mi papá, las pleuras de los pulmones se la desbarataron. Y salió pesando 80 libras. Cuando se lo entregaron a mi mamá, lo que le dijo Rodovaldo Vera Pastrana, que era el jefe de los interrogadores del G2 de la provincia, le dijo: se lo vamos a entregar porque ya está morirse, ya se está, nos cuesta 7 pesos diarios y él no vale eso, de las inyecciones que tenemos que poner. Y le entregaron, como digo yo, un cadáver. Después que sufriste todo ese calvario en Cuba, y tú y tu padre más todavía, ¿cómo fue que llegaste aquí a Estados Unidos? Bueno, aquí llegué en el año 72, el 13 de marzo, por cierto, ahora el 13 de marzo va a ser 41 años. Y de que llegué aquí me integré porque yo siempre he querido estar en la lucha. Yo he querido estar en la lucha y me integré a Alfa 66 y estuve en Alfa 66 hasta que creamos Rodolfo Frometa y yo los comandos F4. Y me separé de Alfa cuando el problema de Francisco Ávila, que era un doble agente, y nosotros tuvimos nuestro problema dentro de la organización por aquel suceso de Francisco Ávila. Y entonces creamos Frometa y un grupo más que pertenecíamos a Alfa
los comandos F4. Esta infiltración que por lo que veo la sufriste en Cuba, la sufrió tu padre y la sufriste aquí en este país. ¿Tú crees entonces que aquí está todo, ha estado todo infiltrado desde el primer día? Bueno, sí, es bien sabido que en los años 60, y no quiero decirte hasta en el mismo 59, ya había, dicho por los servicios de inteligencia de este país, había más de 5.000 agentes de Castro adentro de los Estados Unidos y principalmente en la zona aquí, trabajando para esa tiranía. Fran, ya cayendo en la actualidad, en esta gran obra que tú te has metido en ella, en ese gran proyecto, en que un grupo de hombres con una valentía y una dedicación absoluta han decidido que hay algo que recuerde esta Cuba para siempre, que aunque nos muramos todos nosotros, aunque pase lo que pase, va a quedar permanente la huella de la condena del genocidio hecho por el régimen de Castro. El memorial cubano, las cruces. ¿Cuándo fue que te surgió la idea esta de las cruces, que se empezó ya en febrero del 2003? Bueno, esto fue una idea que trajo Renato Gómez. Renato Gómez fue al cementerio de Arlington y se quedó impresionado cuando vio aquello. Y vino, y me acuerdo que llegó de noche tarde y me llamó y me dijo: acabo de llegar y fui a Arlington y vengo bien impresionado y quisiera, tengo en mente que nosotros debemos hacer algo por nuestros muertos aquí en Miami, que quede para las futuras generaciones y para que el mundo vea lo que ha costado esta lucha por liberar a Cuba del comunismo. Y yo le dije: bueno, está bien, mañana hablamos. Y así fue, al siguiente día nos reunimos y una cosa que me captó del primer momento fue que Renato me dijo: yo vengo dispuesto a perder mi casa, a vender mi casa y la tengo que vender. En este momento a mí me deben dar 120.000, 130.000 $, yo estoy dispuesto a perder mi casa. Qué pocos cubanos han hecho eso. Sí. Entonces aquello me llegó muy fuerte, ver a alguien que de verdad tuviera, y le dije: ¿tú estás? Me dijo: sí, yo sé que va a ser costoso, pero yo estoy dispuesto a eso, yo este proyecto lo voy a llevar para adelante. Y yo le dije: bueno, si así yo te acompaño, vamos a ir los dos. Y entonces hablamos con otras personas, unos no estaban convencidos, tú sabes, decían de que iba a ser muy costoso, porque cuando nosotros poníamos esas cruces costaban $57.000. ¿Y ese dinero lo colectaban con los cubanos? Algunos sí, otros no. La mayor parte la recibíamos de un grant que nos daba el condado. No era gran en efectivo, porque ahí en realidad no nos daban dinero, pero todo lo que exigía el parque, que era lo costoso, donde se celebra la feria, que es Youth Fair, es terreno del condado, pero está rentado a una compañía privada, que ellos son en realidad los dueños de ese terreno. ¿Quién pone las condiciones para rentarte o lo que se haga en ese terreno? ¿El condado? No, la compañía, Youth Fair, que es la que le renta al condado el terreno de ahí de la 112 y Coral Way. Entonces ellos exigían que tenía que ponerse un seguro, una liability de $1 millón, ellos exigían policía, X cantidad de policía, exigían los bomberos, exigía el rescue, exigía una garantía que había que darle a ellos, más lo que costaba a ellos, que cobraban casi 5.800 pesos por el terreno. En fin, todo era... Entonces el condado lo que hacía era que mandaba a la policía y nosotros no teníamos que pagarle a la policía. Era un acuerdo entre ¿Entre ustedes y el condado? No, entre el condado y la policía, entre la comisión y la policía, entre la comisión y los bomberos. Acuérdate que la policía solo costaba casi $12.000 por los 3 días que... O sea, es muy fácil hablar que se hicieron esas exhibiciones de cruces con nuestros mártires y víctimas, pero no se sabe de verdad el trabajo, el esfuerzo que ustedes hicieron para que eso se lograra. Frank, yo creo que podríamos adelantar un poco más también.
¿En cuántos años se estuvieron haciendo aquí? Porque estoy desde el primer día. Incluso me acuerdo que muchas personas cooperaron en poner las cruces, bajo aquel viento que se llevaba las cruces por el material de que habían sido hechas. Y ya al final, el recoger las cruces y meterlos en aquellos camiones grandes, fue bien difícil. Ahí tuvimos la suerte de tener a ti, de tener a tu señora, tener a mi esposa. Fueron un grupo de matrimonio que esa noche final se pasamos ahí toda la noche poniendo esas cruces dentro de aquellos. Claro, de aquellos claro. camiones. No, sin la ayuda del exilio. No, del exilio, porque había mucha gente que participaron. Claro, el exilio se portó siempre a la altura del momento. Sin la ayuda esa no hubiéramos podido hacer eso, porque date cuenta que ahí se ponían alrededor de 10.000 cruces, que había que sembrarlas. Era un trabajo de que primero había que preparar esas cruces para que no se cayeran. Etiquetearla. Etiquetear cerca de 10.000 cruces con el nombre, la fecha y el lugar donde murieron. Son cosas que quiero repetirlas, porque es necesario que este exilio lo sepa. Claro, fue un trabajo arduo, ¿no? Sin duda que todos los años era un trabajo arduo, pero era un trabajo que cuando terminábamos era un alivio, era una felicidad. Una satisfacción del deber cumplido. Del deber cumplido. Tú sabes, y de emoción, porque no hubo un año, es lo que ha sucedido con el memorial. Cuando uno llega allí, se para ante ese monumento y ve esos nombres en esas paredes y ve eso, se emociona. Y podrás ir no sé cuántas veces, pero cada vez que vas te emociona. Nos quedan 6 o 7 minutos de programa. ¿Cómo fue ya la construcción del memorial? Bueno, la construcción del memorial fue debido al comisionado Joe Martínez. El primer año que se puso las cruces, que fue en febrero del 2003, cuando terminamos, la noche que terminamos el acto de clausura de las cruces, el comisionado se acercó a Renato y a mí y nos dijo: yo he visto el esfuerzo de ustedes y del exilio y es muy triste que esto se quede así, yo quisiera esto llevarlo al punto que esto sea permanente. Y le dijimos, bueno, pero para poner esta... Me dijo, no, vamos a hacer otra cosa, pero que sea algo permanente. Déjeme pensar.